el golpe de calor, pero no solamente en nosotros, en las personas, en los humanos, sino en nuestros engreídos de cuatro patas que también se afectan con estas altas temperaturas. Sino que lo diga una recontraamiga de los animales. Carla Atencio tiene información útil, valiosa. Carla, buenos días. Cuéntanos, por favor. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo estoy aquí con Luna y también con la doctora Consuelo Rojas, que nos estaba contando un poquito sobre lo difícil que es el golpe de calor para los hermanos menores, para perritos, para gatitos. Y bueno, ahorita Luna está con unas botitas y quizá a algunos les puede parecer un poquito exagerado. Yo también a veces he rajado un poco, tengo que decirles la verdad, a las personas que he visto que quizá le ponen a sus mascotitas. Pero es que me decía la doctora que esto puede tener sí un sentido si quizás los vamos a sacar a pasear en medio de al mediodía, digamos que está el calor terrible, y hay que pensar que es como si uno estuviera caminando, pues poniendo la palma de las manos en medio de la pista o de la vereda hirviendo, ¿no? Entonces allí podría ser una recomendación para evitar que los perritos se puedan lastimar, pues las almohadillas de las patas. Doctora, la escuchamos, cuéntenos un poquito. Sí, exacto. Sí, estamos en una temporada en que el peligro para las mascotas es realmente muy grande, ¿no? Las mascotas no regulan la temperatura como las personas, porque ellos no transpiran. ¿Cuál es su forma de regular la temperatura? Jadeando, ¿sí? Entonces, jadean, tratan de regular y a veces no pueden si están en un ambiente con mucha temperatura. La primera recomendación es que conozcamos a nuestra mascota. ¿Cómo vamos a saber cuál es su temperatura ideal, propia, particular, promedio? Debemos de revisar aquí en la ingle, que es la parte donde casi no hay pelito, ¿sí? Luego la pancita, la barriguita, igual. Y las axilas. Esos son los 3 puntos donde podemos tocar más la piel. Y ahí ya saber, digamos, cuál es su temperatura normal y sobre eso poder evaluar si está superando de repente eso. ¿Y qué hacer en esas circunstancias, por ejemplo? Bueno, yo voy a ver que mi mascota está jadeando demasiado, ¿no? Está mucho, jadeando excesivamente, está salivando, tiempo, ¿no? botando bastante saliva, está media desconcertada, medio ida, y toco esas partes y siento que ya está muy caliente. Luego voy a revisar, y muy importante, las encías, porque la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta, no? Entonces, estas encías, si podemos ver, son rosaditas, ¿sí? ¿Cómo se ponen? ¿Rojas? Se ponen muy congestionadas en un primer momento. Usted me decía que, por ejemplo, en esos casos podemos tener una bandana, un pañuelito, que quizá incluso en un paseo podríamos llevar con una botella de agua, lo mojamos y se lo ponemos en el cuello. Una recomendación como de urgencia húmeda para ese golpe de calor de las mascotitas. Exacto. Entonces, veo esos signos en mi mascota, ya sé, está en un golpe de calor. ¿Qué hago inmediatamente antes de llevarlo a la veterinaria? Porque es muy importante llevarlo a que lo vea el médico. Pues voy a mojar estas partes con un spray, voy a tener un spray con agüita fresca, voy a mojar su cabecita, y debo de tener pues una bandana. La bandana la podemos tener humedecida en un tapercito, en una bolsita, por ejemplo, en un tapercito así, su bandana con un poquito de agua, la mojo, la escurro y se la pongo. Claro, Carla. ¿Sí? Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo? Quizás le podemos sacar los zapatitos mientras escuchamos la consulta que tiene nuestra compañera Alicia. Sí, porque la doctora Rojas nos está dando estas recomendaciones realmente importantísimas, ¿no? Para poder detectar si es que nuestra mascotita está sufriendo de ese golpe de calor. Pero en caso tenga todos esos síntomas, en caso veamos que está realmente afectado, ¿qué hacer, no? O sea, ¿en la casa podemos hacer algo o de inmediato tenemos que llevarlo al veterinario? En la casa vamos a tratar de regular la temperatura. Vamos a ponerle, si tenemos alcohol en casa, funciona muy bien justo en estas partes donde no hay mucho pelo, ingle, abdomen y axilas. Y mojar cabecita, una toalla húmeda, pero no dejarle la toalla encima. No, ponerla, refrescarlo, llamar a la veterinaria, avisar que estamos yendo y de todas maneras tiene que llegar a una clínica. Porque el daño de la hipertermia, del cambio tan brusco de temperatura, no solo es lo que vemos, se producen muchos daños internos. Entonces, cuando lleguen a la clínica, vamos a evaluar
sacando análisis. ¿Qué pasa en caso, digamos, no Sí. lleguemos a ese extremo, digamos, para tenerlo en casa y evitar que pase esto? Podemos tener agüita, hay algunas de estas, digamos, camitas que son con gel frío, son recomendables, doctora, quizá usted nos pueda dar los últimos tips para tenerlo en cuenta en casa. Es muy importante que tengamos a nuestra mascota en casa, en un lugar ventilado, bajo techo, por supuesto, Claro. agua a disposición, agua fresca. Como ven, tenemos estos bebederos que son recirculantes y que hacen de que el agua todo el tiempo esté pues Un oxigenando. hielito también, de repente, por ahí Y- tenemos menos presupuesto, le podemos poner un hielito. Exacto, Claro. podemos poner un hielito en el tanquecito, ¿no? Entonces todo el tiempo va a tener agua fresca, muy importante. Podemos ayudarnos con estas camitas, ¿no? Que tienen un refrigerante y que, bueno, sí van a ayudar bastante a mantenerlos frescos. Pero sí, nunca dejarlos sin supervisión camitas, total. qué buena idea. Sobre todo Con si el mi mascota sol, es en el traviesa. techo, ¿no? Ya Claro. eso ya Carla. no va mucho, ahora hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, Alicia. Sí, Carlita, te saluda Fátima. Las recomendaciones sobre el Ay, pelo Fátima. de las mascotitas. Porque hay algunos que opinan que entonces, bueno, como hace tanto calor, le cortan el pelito, sí o no, para que nos dé la respuesta exacta, por favor, la especialista. Pero además, sí hay alguna recomendación sobre la frecuencia del baño, considerando la cantidad de pelo y el calor, por favor. Sí, el pelarlos o no pelarlos es una pregunta muy frecuente. Pero la recomendación médica es que no se les corte el pelo. A las razas que ya tienen pelo, pues las tienen porque su naturaleza es esa, ¿no? Sirve de protección, de aislante. Y lo que sí es muy importante es cepillarlos. Quitarles Sí, todos los días de pelito. el pelaje, el pelo muerto. baño? Porque si se queda, pues ese ya no está en contacto con su piel, ¿no? Entonces, Hay un y exceso. el baño podría ser cada 15 días, pero sí siempre. podemos mojarlos. De Una acuerdo. cosa es bañarlos con un shampoo. Recuerden que el shampoo ya tiene químicos y van a estar en Claro, contacto no puede con la ser muy piel, pero sí seguido. podemos refrescarlos, mojarlos. Y por eso también mostraba un spray, ¿no? Tener este spray, sí, en este spray para viajes o para en casa, estoy de repente sentada bien. un poquito. Claro, un poquito Son para medidas. mantenerlos fresquitos. Me encantan estos consejos, compañeras, ya lo Claro. saben ahí. Entonces, de repente, la bandana, si vamos a hacer un viaje larguito, lo podemos mojar, tenerle siempre el agua disponible, no dejarlos en el sol, no sacarlos en las horas punta, por favor, Bájelos tómenlo en del cuenta como si techo. ustedes estuvieran saliendo caminando con las manitos así. Pensemos también en ellos, que son nuestros hermanos menores y que estamos a cargo, somos responsables de ellos, ya lo saben. Si ven hay un perrito por la calle, también le pueden invitar un poquito de agua. Hay que tener también esos datitos en cuenta. Muy bien, Carlita, muchísimas gracias por la información y estas recomendaciones entonces para los engreídos de 4 patas. Ya sabe, también hay que cuidarlos de estas altas temperaturas. Así es, vamos a cerrar